Bueno, pues comenzamos. Damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Cuentas, al consejero, señor Cendoya. Empezamos con la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Hay unanimidad? Sí. Pues empezamos con el segundo punto del orden del día, comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón en relación con el informe de fiscalización de la actividad económico-financiera del Ayuntamiento de Calatayud de los ejercicios 2021 y 2022. Como siempre, empezamos con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Empezaremos por Aragón Teruel Existe, porque ha excusado el señor Sanz, que no podía estar. Así que, señor Guitarte, cuando usted quiera, tiene la palabra por 5 minutos. Realizado en los años 21-22 al Ayuntamiento de Calatayud, señala una serie de deficiencias que nos llaman la atención. Por ejemplo, se constata una baja ejecución de las inversiones reales, no es una cuestión de control, pero una baja ejecución de las inversiones reales, apenas un 31% en el 2021 y un 28% en el 2022, que aparentemente revelan dificultades para materializar los proyectos presupuestados y, en consecuencia, para dar respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía. Por eso, para nosotros es tan importante que la ejecución se acerque lo máximo posible al 100%, ¿no? Se observan, además, problemas de contabilidad, como asientos sin importe, diferencias entre inventario contable y real y falta de información para calcular correctamente las amortizaciones. También hay incidencias en la gestión de préstamos y en el control de los gastos, como la ausencia de contrato en el suministro eléctrico. Pero uno de los aspectos más relevantes, sobre el que queremos poner especial énfasis, es la gestión de las subvenciones. El informe destaca que la intervención municipal no ha realizado control financiero sobre las mismas y que el Ayuntamiento abusa del procedimiento extraordinario de concesión directa, relegando el sistema ordinario de concurrencia competitiva. Esto supone un riesgo claro para la transparencia, la igualdad de oportunidades y el buen uso de los recursos públicos. Y es imprescindible, a nuestro entender, que el Ayuntamiento subsane esta situación, ¿no? Las subvenciones deben gestionarse de manera objetiva y garantizando que lleguen a quienes realmente las necesitan y que lo hagan mediante procedimientos que respeten los principios de publicidad y concurrencia. De lo contrario, se pone en entredicho la propia confianza de la ciudadanía en la gestión municipal. El informe también señala carencias en la gestión de personal, con incoherencias entre la RPT, la plantilla y los anexos, que no han sido corregidas, parece ser, pese a los requerimientos. En conclusión, si bien se indica que en términos generales se cumple con la normativa aplicable, y es una cosa para congratularse, la realidad es que existen deficiencias que tampoco pueden ignorarse. El Ayuntamiento tiene ahora la oportunidad de aplicar las recomendaciones que se hacen en esta fiscalización: mejorar la aplicación informática, revisar la RPT, ajustar la contabilidad, reforzar la publicación de información de transparencia y, sobre todo, establecer un control riguroso de las subvenciones. Solo así podremos garantizar una gestión más eficaz, transparente y al servicio del interés general. Bueno, pues simplemente eso. Creo que se deduce que en la conclusión es, en general, positiva, y simplemente queríamos dar las gracias al señor presidente, pues, por su comparecencia, por las clarificaciones que se aporta, y de todas estas cuestiones nos gustaría que entrase con más detalles, si es posible. Si les ha faltado información, además de los expedientes de intervención, ¿qué actitud ha tenido el Ayuntamiento ante esta con la Cámara de Cuentas para proporcionarla? Es decir, si la relación con la institución ha sido fluida o ha sido dificultosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de Chunta Aragonesista por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bienvenidos a la comisión, a la vuelta del verano. Seguimos teniendo mucho trabajo por delante. En esta ocasión, un informe que, en lo que se refiere a la opinión de auditoría financiera, concluye que las cuentas generales del Ayuntamiento de Calatayud no expresan en su totalidad la imagen fiel de la situación financiera y presupuestaria de la entidad, lo que nos parece muy grave. Y creo, como reflexión general, que este informe, aunque se refiere específicamente al Ayuntamiento de Calatayud, creo que puede ser muy útil para muchos ayuntamientos. Yo siempre digo que estos informes no es para tirarnos a la cabeza, sino para mejorar la gestión pública, y creo que es un informe que para muchos ayuntamientos podría ser muy interesante. Es un ayuntamiento grande, el cuarto, y podría ser muy interesante. Como digo, una opinión negativa de auditoría financiera, en primer lugar, porque hay una limitación al alcance por esa dificultad que ha tenido la Cámara para obtener información clara, detallada de los libros, y ha limitado el trabajo, ¿no? Parece mentira que esto ocurra, pero ocurre, que la fuente de información no es fiable, y eso hace que haya esa limitación al alcance, que seguro que no se hace de una forma dolosa e intencionada para ocultar información, sino de una forma simplemente
negligente en el sentido de que, como se propone después en las recomendaciones, debe mejorarse ese aspecto. Y además de esa limitación al alcance, hay incorrecciones contables, se van detallando en el informe, la amortización, varias cuestiones que se realiza de forma global y no individualmente, que hay diferencias entre el inventario patrimonial y el contable. Bueno, pues eso es una limitación al alcance. Y luego algo que es una constante en el informe, que es el incumplimiento del principio de devengo, ¿no? Me parece increíble. Yo entiendo que quienes no están acostumbrados a esto no entiendan muy bien lo que es devengo caja, pero quien está en la gestión de una administración en lo privado, pues entiende perfectamente qué es el devengo y qué es la caja y las diferencias que supone. Bueno, pues en este caso no es así. Esto me parece posiblemente es fácil de resolver, es tan sencillo como contabilizar bien en el futuro, entender lo que es el devengo y lo que es la caja. Y esto, como digo, afecta a deudores, a subvenciones del Gobierno, de la Diputación, del Ministerio, pero afecta también al área de endeudamiento de acreedores en la contabilización de los ingresos, como el IAE. En todos los casos hay una mala aplicación del principio de devengo y, como dice en el informe, lo grave es que algunas incidencias contables pues tienen un efecto en el resultado presupuestario, es decir, que sí que tiene una incidencia real. Eso, como decía, en cuanto a la auditoría financiera, en cuanto a la de cumplimiento de la legalidad, afortunadamente sí que se dice que la gestión es conforme con la normativa aplicable, pero se constata una serie de incumplimientos, sobre todo en el área de personal, pero hay otros incumplimientos que afectan, por ejemplo, a las modificaciones presupuestarias, que afectan a la contratación. Aquí se dice en el informe que los incumplimientos en materia de contratación son significativos, tanto porque afectan por lo cualitativo, porque la incidencia que tiene el volumen total del ayuntamiento, como a su reiteración, ¿no? Es un volumen muy grande y se hace muchas veces, ¿no? Y esto en el cuarto ayuntamiento de Aragón, en materia de contratación, irregularidades en materia de la mesa de contratación, la justificación de la necesidad de contratar, que no es un mero trámite. Es que no es un mero trámite, es importante. Las condiciones especiales de ejecución, importantísimas para la finalidad que se persigue con la contratación pública, los plazos de tramitación de ejecución, las modificaciones de obra, la publicidad en las plataformas, las certificaciones, por supuesto el clásico del fraccionamiento en la contratación menor, el registro y publicidad, la transparencia. En materia de contratación afecta a muchos ámbitos e insisto que muchas de las cosas que se dicen en el informe, además de que el Ayuntamiento de Calatayud debe resolverlas o las ha resuelto o las tendrá que resolver, pues puede ser una guía también para otros ayuntamientos en el futuro. En el área de subvenciones preocupa mucho que un ayuntamiento como el de Calatayud utilice más el procedimiento de concesión directa que el de concurrencia competitiva. Esto hemos hablado mucho en esta ponencia, que lo excepcional se convierte en lo ordinario y, desde luego, es muy preocupante. Además de otras cuestiones en materia de subvenciones, nuevamente no ha habido determinada información que necesitaba la Cámara para hacer su trabajo. Son muy razonables, como siempre, las recomendaciones que hace la Cámara, pero me llama la atención en este caso, la primera sea que hay que revisar la aplicación informativo-contable, es decir, que es necesaria una buena herramienta para poder hacer las cosas bien, ¿no? Que posiblemente con eso se solucionarían muchos de los problemas que se tienen, y también incido, y con esto termino, en esa recomendación de que haya más coordinación, más supervisión en las áreas de gestión para que todas tengan la misma información, para que no haya discordancias y para que no haya errores, imprecisiones. Yo creo que lo que se destaca aquí es que lo que se dice al Ayuntamiento de Calatayud: tener un mejor sistema informático, coordínate mejor para hacer las cosas mejor, porque muchas de las cuestiones que se ponen de relieve en el informe tienen fácil solución si las cosas se hacen bien. Muchísimas gracias. Tiene ahora el portavoz de Vox el turno de palabra por 5 minutos. Muchas gracias, señor Navarro. Bueno, pues desde Vox también damos la bienvenida a los consejeros de la Cámara de Cuentas a esta su casa. Siempre lo digo, tan su casa es de la Cámara de Cuentas como nuestra, porque es una institución de la propia Cámara. Viene su presupuesto en nuestra sección, en la de la Cámara. Así que un gusto tenerles aquí de nuevo. Bueno, ya saben
por intervenciones anteriores en esta ponencia, en el Pleno y en la Comisión de Hacienda, la importancia que le damos en Vox al control interno y a la fiscalización. La verdad que precisamente la fiscalización lo que pone de manifiesto, y yo creo que es lo más preocupante de todo, es la insuficiencia del control interno. Yo creo que eso es lo que deberíamos de tomar como la principal de las preocupaciones de este informe. Porque, claro, ¿qué dice este informe? Dice este informe cosas que ya hemos visto en informes anteriores. Habla de irregularidades en informes anteriores de organismos del Gobierno de Aragón y de la Administración local. Irregularidades en contratación pública y adjudicaciones, por no entrar en detalles, hay numerosas. Deficiencias en la gestión presupuestaria y contable, en errores difíciles en ocasiones de entender, el incumplimiento en la aprobación de los presupuestos, la falta de control en el remanente de tesorería, irregularidades también en la gestión de personal y de nóminas con el pago, que esto también me parece grave y que posiblemente ponga de manifiesto algún tipo de clientelismo dentro de la Administración local, ese pago de complementos irregulares a algunos funcionarios y las ausencias y permisos no controlados, lo que nos llevan a la misma conclusión. ¿Las ausencias y permisos no controlados eran para todos los funcionarios o solo para algunos? Problemas también en la gestión de bienes y patrimonio, otras irregularidades de todo tipo. O sea, las hemos visto, este tipo de irregularidades, en otros ayuntamientos y en otros organismos. Hombre, lo que pasa que este informe del Ayuntamiento de Calatayud es un compendio de todas las irregularidades. Todas las irregularidades que hemos visto en otros organismos las vemos todas juntas en el Ayuntamiento de Calatayud. Y como decía al principio de mi intervención, lo que más grave y lo más preocupante me parece es la falta de control interno, que el propio informe de fiscalización pone de manifiesto pues respecto al secretario y al interventor, tanto en la contratación pública, en la gestión presupuestaria, en la gestión de personal, en el patrimonio y la fiscalización interna. Entonces, bueno, más allá de que nos parece correcto lo que dice el informe respecto al envío al Tribunal de Cuentas, pues si se hubiera cometido algún acto que merezca la responsabilidad contable, lo cual tampoco es nuevo, porque es una cosa habitual el envío de los informes al Tribunal de Cuentas. O sea, se envían, ¿no? Lo que creo que deberíamos de concluir a la vista de este informe, más allá de que a nivel personal, si hubiera algunas de las personas implicadas tuvieran responsabilidad de tipo personal, pero bueno, que no soy yo el que lo tiene que decir. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde esta Cámara y qué se puede hacer desde el Gobierno de Aragón? Tenemos una Dirección General de Administración Local. Tenemos un decreto, el decreto 214-24, que es muy reciente, de la estructura orgánica del Departamento de Fomento, en el que cuando habla de las competencias de la Dirección General de Administración Local, precisamente se refiere a esto, a la gestión de los habilitados nacionales, que a lo mejor lo que estamos es en un caso de, digamos, de falta de formación o de falta, pues no sé, de las herramientas adecuadas, etcétera. Si bien la asistencia a los municipios es responsabilidad de la Diputación Provincial, no es menor cierto que el Gobierno de Aragón también tiene responsabilidades en cuanto al control del cumplimiento del ordenamiento legal, precisamente que en este decreto se pone de manifiesto, el que acabo de citar, y respecto a la actuación de los habilitados nacionales. Así que, bueno, pues anuncio que en las recomendaciones respecto a este informe, pues recomendaremos al Gobierno de Aragón
bueno, pues que se tomen cartas en el asunto, no en el Ayuntamiento de Calatayud, que como he dicho es un compendio de todas las irregularidades, sino en la situación en la que está la Administración local, porque es frecuentísimo cuando se ven estos informes el comprobar que hay una recurrencia en problemas en la gestión de personal, en la contratación, en la gestión presupuestaria. Bueno, pues yo creo que el Gobierno de Aragón tiene las herramientas, tiene presupuesto y tiene los funcionarios precisamente para, por lo menos, ordenar la actividad de los habilitados nacionales. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Bien, gracias, señora Navarro. Bienvenidos de nuevo. Retomamos la actividad de debatir no la fiscalización, que la vienen haciendo con continuidad en el tiempo, pero vamos a debatir este informe de fiscalización, en el caso de hoy, del Ayuntamiento de Calatayud, que es la primera ocasión que este ayuntamiento se enfrenta, entre comillas, a la fiscalización de sus cuentas. Es verdad que, como decía el señor Civiac ahora, no es un ejemplo de gestión, no da la radiografía esa primera, pues una gestión ejemplar. Y también, como decían otros portavoces, no quiero representar aquí la oposición al Gobierno. Ya están los compañeros del Grupo Municipal allí para opositar en aquello que consideren conveniente. Sí que es verdad que, hombre, es un compendio, muchas de las cosas de lo que podemos apreciar en otros informes del sector público local. Calatayud es verdad que es un municipio grande, es un ayuntamiento ya grande que debería al menos no enfrentarse a las problemáticas de la misma manera que tienen los municipios a lo mejor más pequeños, que siempre reclamamos, como dice el señor Civiac, pues más ayuda de otras entidades superiores para esa labor. En este caso, bueno, se trata de un municipio ya de los grandes, ¿no?, de la comunidad autónoma. Entonces, nuestra pregunta, digamos, es muy concreta porque veo que, ya lo han dicho, hay irregularidades en cuanto a la gestión en diferentes apartados, deficiencias, está claro. Por supuesto, llama mucho la atención eso de que haya una dificultad de obtener información de los libros contables, que haya divergencias en cuanto a los principios de devengo contables. Al final, la imagen fiel, como decía el señor Soro, pues en la auditoría financiera el mensaje es muy contundente, ¿no? No da una imagen fiel. Luego hay problemas también en cuanto a la justificación de las modificaciones presupuestarias. El área de contratación también presenta varias debilidades en su reflejo aquí de la gestión. Bien, sucede que las alegaciones, que también son numerosas, que además son firmadas por el propio alcalde, denotan contundencia en su posición, ¿no? Han trasladado unas alegaciones firmadas por el propio alcalde, pues también como muy reafirmándose en algunas de las cuestiones que señala el informe de fiscalización. Claro, la pregunta es si se utiliza esto para mejorar, ¿se está mejorando ya? Por ejemplo, hay recomendaciones que dicen ustedes: en la mayor brevedad de tiempo se acometa una regulación del inventario. En la mayor brevedad, quiero decir, ¿cuál es qué se ha hecho desde el informe? ¿Ha servido para poner ya puntos sobre las íes y adoptar nuevas medidas? ¿Hay colaboración con la intervención y, por supuesto, con la propia Gobierno municipal para mejorar, lo que digo, una gestión que, sin lugar a dudas, presenta nubarrones, ¿no?, en esta primera radiografía a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Calatayud y que, bueno, de alguna manera lo que tiene que servir, como han dicho otros portavoces, pues para mejorar y en un futuro pues ver en una nueva futura fiscalización la tendencia de mejora o ver aquello en lo que se sigue reincidiendo. Por tanto, como le digo, señores de la Cámara de Cuentas, ¿qué mejoras hemos podido ver en ese tiempo, si hay alguna? ¿Qué propósito de enmienda? Esa sería un poco la pregunta concreta que les formulo. Gracias, desde luego, por el trabajo que siempre vienen haciendo en ese tipo de informes. Muchas gracias, señor Galeano. Espera, que me estoy poniendo en mi tiempo ahora. Bueno, pues muy buenos días. Es verdad, el informe del 2021 y 2022, creo que aquí nadie lo ha dicho, estamos analizando un informe del 2021 y 2022. Es verdad que presenta deficiencias
en contabilidad, en subvenciones, en contratación, en personal, deficiencias que, como hemos visto y se ha dicho aquí, son las mismas que se han hecho desde el informe de administración local que analizaba a todos los ayuntamientos, y que creo que es verdad que esto en esta ponencia, porque si estamos en políticas para intentar mejorar o ayudar a que se pueda mejorar la gestión de las instituciones, la pregunta al presidente y al consejero es esa. Del 2021 a día de hoy, 2025, en las alegaciones figura que hay muchas deficiencias que se están cumpliendo. Yo creo que hay que hacer un seguimiento de los informes de la Cámara de Cuentas. El otro día debatíamos en el Pleno sobre esta agencia de integridad de la ley del 2017 que todavía no se había puesto en marcha precisamente para poder controlar lo que es la gestión y éticas públicas. Y yo creo que no nos damos cuenta que tenemos una institución como la Cámara de Cuentas que es absolutamente imparcial, objetiva, que hace unos informes, como estamos viendo el de Calatayud, que analizan absolutamente todos los puntos de gestión municipal de la administración local y que luego no hay un seguimiento de cumplimiento de esos informes. Y aquí sí que lanzo el guante. La propia Cámara de Cuentas, a petición de la ponencia, elaboró un anteproyecto de ley de la Cámara de Cuentas en donde una de las patas precisamente era hacer una unidad que siguiese el cumplimiento de todas las recomendaciones de los informes que se elaboraban, porque si no, es verdad que podemos debatir aquí las deficiencias de contabilidad, las de gestión, las de subvenciones, pero si no hay nadie que haga ese seguimiento, señor Zibiac, no tanto la administración local, es que la propia Cámara de Cuentas nos está diciendo que están dispuestos, con el personal ya que hay en la Cámara de Cuentas, a hacer una unidad que siga los informes para poderlo mejorar. Como les digo, de nada sirve hacer un informe del 2021-2022, debatirlo hoy aquí en el 2025, si no hacemos un seguimiento de si se ha corregido, si se ha cumplido, si se va a seguir fiscalizando, porque si no, hasta que ningún grupo se le ocurra en otro plan de fiscalización pedir el informe de fiscalización de Calatayud, pues no volveremos a debatir de lo mismo, con lo cual estamos, a mi juicio, un poco tirando por la borda mucho trabajo técnico que tenemos en la Cámara de Cuentas y que nosotros mismos podríamos emplear si elaborásemos ese seguimiento de control de cumplimiento de los informes. Mi pregunta va por ahí. Es decir, en deficiencias de contabilidad, del devengo, de transparencia en contratación, de publicación, de fraccionamiento de contratos, de subvenciones, de personal, de repetir plantilla, pues que eso nos lo encontramos en Calatayud y nos lo encontramos en infinidad de ayuntamientos en esta comunidad autónoma. Entonces, quizá si tuviésemos más en cuenta los informes que hacemos de la Cámara de Cuentas, nos evitaríamos muchísimo debate aquí. La responsabilidad que hablaba el señor Zibiac, que es que creo, y si no me corrijan, que todos los informes que hace la Cámara de Cuentas, todos se mandan al Tribunal de Cuentas Nacional y, evidentemente, si hay algún tipo de responsabilidad, salen diligencias previas, como ya ha pasado en muchos informes. Pero yo creo que desde el punto individual, ¿qué podemos hacer para mejorar la gestión? Yo soy partidaria de que ese anteproyecto de ley lo podamos debatir para que hagamos el seguimiento de verdad de que esa gestión se cumple y de esa manera podremos mejorar la gestión. Porque es verdad que es un poco paradójico debatir un informe de fiscalización que está perfectamente hecho del 2021 en el 2025. Yo creo que hay que ser un poco eficientes en la gestión y, por tanto, todas estas deficiencias, entiendo que muchas de ellas están en camino y hay voluntad política por parte del Ayuntamiento de Calatayud, como entiendo que de todas las instituciones, de poder mejorar la gestión con sus vecinos. Creo que de todas. Simplemente hay que tener una hoja de ruta. Y creo que los informes de la Cámara de Cuentas son una hoja de ruta muy buena para los secretarios, para los interventores, incluso para los propios alcaldes, porque eso les da la seguridad de cumplir con la ley y cumplir con la gestión eficaz de los ingresos de las propias instituciones. Muchísimas gracias. Tienen ahora ustedes la palabra por 20 minutos. Buenos días, muchas gracias por atendernos aquí en las Cortes. Volvemos otra vez después del parón estival y, como han dicho ustedes, venimos con el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Calatayud. En primer lugar, quería agradecer al equipo de auditoría que lo ha hecho y con su directora a la cabeza, Cristina Quirós, el trabajo efectuado durante todos estos meses.
Bueno, efectivamente, en primer lugar, cabe decir que es el primer informe de fiscalización del Ayuntamiento de Calatayud. No ha habido precedentes ni por parte de la Cámara de Cuentas ni por parte del Tribunal de Cuentas. A esta cuestión, también decir que efectivamente, y como decía la señora Navarro, todos los informes se mandan al Tribunal de Cuentas, todos, y es luego la sección de enjuiciamiento correspondiente la que abre o no abre diligencias. Bueno, podríamos decir que en este caso recientemente nos ha llegado el archivo de las diligencias preliminares del Ayuntamiento de Barbastro, con lo cual, bueno, pues es una situación. Pero en cualquier caso, todos los informes son remitidos al Tribunal de Cuentas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Efectivamente, en este informe lo que hemos hecho es analizar pues, todas las áreas del Ayuntamiento, desde las áreas financieras como a las áreas de legalidad. También tenemos que decir que las cuentas en relación a las cuentas anuales del Ayuntamiento, tanto del año 2021 como las del 2022, fueron rendidas al Tribunal de Cuentas y a la propia Cámara de Cuentas en plazo, e incorporando la información exigida conforme a la instrucción del modelo de contabilidad local. Podríamos decir una primera conclusión es que las cuentas anuales de los ejercicios 2021 y 2022 del Ayuntamiento presentan una situación económico-financiera saneada, pero sí es verdad que hay irregularidades que evidentemente afectarían a los resultados finales. Pero en cualquier caso, hasta donde ha analizado la Cámara de Cuentas, presenta esta situación, esta correcta situación económico-financiera, incluso mejor en el año 2022 que en el año 2021. Y por dar algunos datos, pues el resultado presupuestario es positivo en ambos ejercicios, siendo de 346.000 euros en el año 2021 y más de 1.300.000 en el año 2022, y con un superávit por habitante en este último ejercicio de 76 euros. También la cuenta de resultado económico patrimonial presenta un saldo positivo en ambos ejercicios, y las cuentas de tesorería suponen un 3,42% del activo total, con un saldo de más de 2.300.000 euros. El ratio de liquidez general es de un 2,04 y un 2,27, algo inferior a los ayuntamientos del entorno de su población. También hemos efectuado una comparativa, en la medida de nuestras posibilidades, de cómo se situaba el Ayuntamiento de Calatayud en su población con otros de la misma población del resto de España, y la situación es muy similar. No cambia y está, digamos, en una zona media. Ni destaca por arriba ni destaca por abajo en cuanto a los principales, magnitudes. Pero sí que es verdad que en la auditoría financiera pues, se han establecido pues, una serie de observaciones y de irregularidades. Una, ya se ha dicho, el principio de devengo. No es una cuestión, no hay una pauta estructurada por parte del Ayuntamiento de Calatayud, sino que en ocasiones utiliza el principio de devengo, en otros el principio de caja. Entonces, lo que solicitamos nosotros es que efectivamente, o recomendamos en este caso, es que se utilice el principio de devengo como el principio que establecen las normas de contabilidad pública, y que así debe ser, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios y no a la corriente monetaria. Queríamos destacar también, en su caso, las diferencias que ha habido entre el valor reseñado en el inventario patrimonial y las que figuran en el inmovilizado, aunque este extremo también ha sido reconocido por el Ayuntamiento y nos han comentado que lo estaban intentando solventar. En el inmovilizado no financiero podemos destacar también las diferencias no coinciden los movimientos entre las cuentas de inmovilizado en el balance con el libro diario de operaciones, y el Ayuntamiento en este punto nos ha indicado que se trata de un problema de aplicación informática de contabilidad que no ofrece información de manera adecuada. Esto sucede también con el inventario municipal, que sí lo tiene, a diferencia de otros ayuntamientos, y que incluso desde el año 2006 había notado, con actualizaciones en los años 2021 y 2022. Es verdad que siguen existiendo diferencias y, por lo tanto, ese control tiene que seguir siendo más exhaustivo por parte del Ayuntamiento. También podríamos destacar en esta área financiera que el importe del inventario no coincide con las cifras del inventario de contabilidad. El Ayuntamiento nos ha señalado que se carece de una aplicación informática que conecte contabilidad e inventario. Pero también es verdad que se están en consultas preliminares para que se pueda adquirir una herramienta que pueda solucionar esta cuestión. El principio de devengo también se ve reflejado, esa ausencia del principio de devengo, en los deudores.
Y tendríamos que decir, por no extenderme mucho más y dar paso al consejero, que el informe del Ayuntamiento de Calatayud es un informe que perfectamente es trasladable a muchos de los municipios de nuestra comunidad autónoma, perfectamente trasladable, con los mismos errores. Y quiero, por tener una intervención constructiva, creo que son subsanables, fácilmente subsanables. Se necesitan más medios materiales, un impulso político mayor. Y, sobre todo, una de las cuestiones que se han planteado por parte de todos ustedes ha sido la cuestión del personal, de qué sucede con el control interno. No es solamente una deficiencia de los pequeños municipios. Estamos viendo un ayuntamiento como Calatayud. Hemos sacado también el dato de qué sucedió en ese periodo, quién estaba, digamos, en la dirección económico-financiera. Y creo, y si no me equivoco, es una situación era un nombramiento accidental de una persona que no era funcionaria de habilitación nacional. Yo creo que esas cosas también, no digo que sean exclusivas, pero afectan al correcto funcionamiento de un área tan importante como es la gestión económico-financiera, que debería supervisar, por ejemplo, cuestiones como las modificaciones presupuestarias en cuanto a la motivación suficiente. Hemos dicho, luego lo comentará el consejero, que no están suficientemente bien justificadas, no hay motivación, hay errores contables. Con una buena dirección, yo creo que eso solucionaría muchísimo más los problemas que hemos advertido en el informe. En cualquier caso, entendemos que es una intervención, o sea, unos errores o unas irregularidades que se pueden subsanar y que podrían ser perfectamente aplicables al resto de municipios. Por lo tanto, desde la Cámara volvemos a insistir una vez más en la necesidad de potenciar más cubrir estas plazas de habilitados nacionales, especialmente en el área de intervención con funcionarios de carrera. Y yo creo que eso, en una buena parte, solucionaría la cuestión. En cuanto también se ha señalado, y la señora Navarro también lo ha indicado, el tema de la unidad de seguimiento. Nosotros insistimos una vez más desde la Cámara, necesitamos esa unidad de seguimiento. La necesitamos. Vamos a intentar hacer un esfuerzo nosotros para poderla poner en marcha, pero yo creo que es importante porque no podemos seguir todos los informes que ya hemos hecho. Tenemos que seguir avanzando con nuestro plan de fiscalización y muchas veces no sabemos realmente hasta qué punto se han implementado esas recomendaciones. Por lo tanto, insistimos una vez más, creo que es una medida, sería una unidad que nos ayudaría mucho a todos el tener una visión y ir recogiendo las posibles recomendaciones que se hayan implementado por parte de las entidades e instituciones. Por lo demás, por mi parte, simplemente señalar que el resto de cuestiones, pues la utilización de la cuenta 413, pues el registro, el mal registro contable de algunas facturas en el año 2022 o de facturas de 2021 en ejercicios anteriores. Todas esas cuestiones, como les digo, yo creo que sería bueno que se pudieran, yo creo que se solventarían, digamos, con un personal más capacitado para llevar a cabo, digamos, estas funciones de intervención. Y por lo demás, si quieres, Antonio. Sí, buenos días a todos. Gracias, presidente. Sí, iré dando respuesta un poco a las distintas cuestiones que se han ido planteando. En materia de modificaciones presupuestarias, que le han puesto de manifiesto los representantes de Teruel Existe, de Chunta y, en este caso, del Partido Socialista, por cuantificarlo, porque al principio yo creo que es bueno cuantificar, sobre todo en relación, o ponerlos en relación con el sector público local. Hemos tenido 20 y 24% de modificación de los créditos iniciales. No es alto, o por lo menos no es alto en comparación con el sector. El sector público local tiene en orden al 30% y los ayuntamientos del entorno, entre 10 y 100.000 habitantes, estaríamos en el 40 y pico % de modificaciones presupuestarias. Por tanto, no ha habido una modificación importante de créditos. Se decía al principio, claro, se ha producido una ejecución muy baja del capítulo 6. Es verdad, pero además se ha producido una ejecución muy baja del capítulo 6 después
de que ha sido el capítulo con más modificación presupuestaria. Es decir, prácticamente todo ha ido al capítulo 6 y 7, pero no obstante la ejecución de estos dos capítulos es del 28 y el 31% según los años. Esto igual también podría tener algo que ver con la falta de planificación de la que ha adolecido el tema de las modificaciones presupuestarias. Al final, esta mínima ejecución de los capítulos 6 y 7 lo que lastra es la ejecución global del presupuesto, que en este caso concreto la verdad es que en comparación con los ayuntamientos del subsector de población es prácticamente idéntica, pero es verdad que es inferior al del sector público local de Aragón porque el Ayuntamiento de Zaragoza siempre ha tenido una muy buena ejecución y lógicamente tira para arriba la ejecución de todo el sector público local. La principal, y también lo han puesto de manifiesto, es la falta de motivación de las modificaciones presupuestarias. Al final, la modificación presupuestaria se ha de motivar y se ha de motivar porque supone, en definitiva, una excepción al principio de especialidad cualitativa y cuantitativa del presupuesto. Y en este caso concreto hay unas memorias muy genéricas donde se establece que se ha de modificar, pero no las razones por las cuales se han de modificar los créditos. Y esto nos ocurre en absolutamente todos los tipos de modificaciones presupuestarias, de los créditos extraordinarios, suplementos de crédito, transferencias, etcétera. En todos existe una motivación muy sucinta. Es más, al hilo de lo anteriormente comentado, no constan en los expedientes que nos habían tramitado la documentación contable, no constan las comprobaciones de la intervención, aun a pesar de que se ha podido hacer, y, en definitiva, entendemos que ha habido una falta de información en este sentido. Es verdad que de todas estas irregularidades el Ayuntamiento ha expresado que a partir del año 2023 se están haciendo mejor las cosas, pero es verdad que cae fuera del ámbito de ejecución de este informe y, por tanto, será la unidad de seguimiento, caso de existir, la que pueda ayudarnos a ver si efectivamente cae o no en saco roto. Pero, en todo caso, faltaba también un principio básico que es el de publicidad en materia de suplementos de crédito y créditos extraordinarios que tienen el mismo procedimiento de publicidad e información que los presupuestos, que los propios presupuestos, etcétera. Pero bueno, es un área que en definitiva ha habido una falta de modificación, si bien es un área que no ha tenido un gran peso económico. En el área de personal, que también lo han puesto ustedes de manifiesto, partimos de la base, también por cuantificar el área, de que el capítulo sexto, el capítulo 1 engloba el 45% de las obligaciones reconocidas netas. Esto es un porcentaje alto, se ha ejecutado en su totalidad y el 58% de la plantilla es laboral. Se ha dicho por parte de ustedes, ha habido una limitación al alcance. Ha habido buena colaboración del Ayuntamiento. No sé quién lo ha preguntado, ha habido una buena colaboración. No nos ha faltado información, ha sido fluida, salvo en materia de personal, que en el informe específicamente sí que hemos establecido una limitación al alcance porque este área en concreto de fiscalización se ve afectada por falta de información. Hay muchas diferencias y no se nos han por decirlo de una manera, dado fe de las mismas ni en el trámite del informe provisional ni siquiera en la reunión. En el resto de las áreas no hemos tenido esa falta de información. Y nos ha pasado esencialmente con la RPT. ¿Existe RPT? Eso es bueno. Quiero decir, hay ayuntamientos que ni siquiera tienen RPT. Tiene 289 plazas y es del 2018 y se ha modificado en los años 20, 21 y 22. No obstante, estas modificaciones no recogen la realidad, y no recogen la realidad porque hemos encontrado hasta 26 diferencias, es decir, el 10% de la plantilla pues en plazas amortizadas que permanecen en la RPT. Si está amortizada, lógicamente tiene que salir. O en plazas que desaparecen de la RPT, pero no hay un expediente de amortización. Hemos encontrado también diferencias con la plantilla e incluso con la plantilla que podríamos tener dos, se explica muy bien, la aprobada en el presupuesto y la del boletín oficial de la provincia de Zaragoza. En definitiva, muchas diferencias. El Ayuntamiento está manejando 3 bases de datos distintas. Estas no convergen, difieren y, por tanto, una recomendación básica es que cualquier modificación de plantilla de RPT tiene que estar documentada, tiene que estar registrada y tiene que estar publicada. Pasaré por alto los procesos de estabilización de empleo y el empleo temporal, dado que ninguno de ustedes lo ha puesto de manifiesto. En materia de contratación, bien, tendríamos que diferenciar entre contratación mayor y contratación menor. En cuanto a la cuantía económica, permanece más o menos igual. Es verdad que hay una diferencia sustancial entre los 2 años.
en contratación mayor, 14 millones y 3 millones el año siguiente, pero es porque se adjudicó en el año 2021 el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos. Más o menos parecido, unos 3 millones al año, contratación mayor. No hay riesgo de fraccionamiento en contratación mayor, pero sí que probablemente consecuencia de una inadecuada planificación de la actividad contractual, lo que hemos visto es que efectivamente hay incumplimientos significativos, sobre todo en lo que se refiere a los artículos 28 y 116 de la Ley de Contratos del Sector Público, es decir, en la necesidad de contratar y en la planificación de la actividad preventiva, pero en todo tipo de criterios, en criterios de elección del procedimiento, selección de participantes, las condiciones especiales de ejecución, los criterios de solvencia, los criterios de adjudicación, la división o no de dividir en lotes. En definitiva, hay poca planificación. Es verdad que, en este caso concreto, el Ayuntamiento nos ha puesto de relevo que ellos tienen una memoria para cada uno de los expedientes y que ahí consta el objeto, la necesidad, pero, sin embargo, ellos mismos han admitido que han de ser más exhaustivos a partir de ahora, después de la recomendación, en este caso, de la Cámara. Existen otros diversos incumplimientos que afectan a modificados de obra, que afectan a plazos, pero que no dejan de ser incumplimientos que podemos prácticamente ver en cualquier tipo de fiscalización. Son concretos, pero bueno, no hemos evidenciado un riesgo de fraccionamiento en contratación mayor. Sí en contratación menor. No inicialmente, porque en realidad, tomando la plataforma como instrumento, es verdad que no había riesgo de fraccionamiento en contratación menor. Lo que pasa es que al conjugar los datos de los listados de facturas con los gastos y con los contratos menores de ambas plataformas, sí que se evidencia que hay determinados casos en los cuales existe un riesgo de fraccionamiento. Digo riesgo porque, además, el Ayuntamiento, en sus alegaciones, realmente prácticamente nos ha dado la razón en todas, salvo en el principio de devengo, ya el presidente lo ha explicado suficientemente, y luego, si ven ustedes, en los contratos, en materia de contratación, donde efectivamente ha introducido argumentos poniendo en duda que determinados casos que la Cámara establece como fraccionamiento en contratación menor lo sean. Están muy bien explicados en ambas posturas en el informe. Al final entendemos, o entiende la Cámara, que cuando hay una única obra o riesgos de la misma, por mucho que la localización de las obras o el sector sea el mismo, cuando son municipales y pertenecen a la misma, tienen que formar parte, y es mucho más lógico planificar a futuro, a años vista y con contratos abiertos, que no únicamente con contratos de carácter menor. También ha habido algún riesgo en lo que se refiere al cumplimiento del principio de transparencia, sobre todo en contratación una vez más menor. En este caso concreto también nos han advertido que van a modificar y van a actualizar trimestralmente la publicación de todos los contratos menores, tal y como previene la Ley 8/2015 de transparencia. Y ya por último, y cumpliendo la promesa de acabar a tiempo, haremos referencia a las subvenciones. En materia de subvenciones es verdad que el 37 y el 44% de los procedimientos, no del importe, sino del número de subvenciones, lo han sido en concurrencia competitiva, en un entorno más o menos de 1,5 millones, o lo que es lo mismo, el 5% de todas las obligaciones reconocidas netas. Digo, para ver la importancia del tema de subvenciones y transferencias, en este caso de transferencias en el Ayuntamiento. 37 y 44% en concurrencia competitiva se mire como se mire, es muy escaso. Y es muy escaso porque el procedimiento de concesión directa, tanto de las subvenciones de explotación que tiene el Ayuntamiento como de las directas, que prácticamente son todas nominativas, tiene que ser excepcional. Ya lo establece el artículo 22 de la ley. Y además es que ahí se cumple el artículo 8, que es el básico, los principios de igualdad, no discriminación, de publicidad, de concurrencia. Es un porcentaje bajo, se mire por donde se mire. Y en este caso, además, no están motivadas. Y no están motivadas adecuadamente, en primer lugar, que esa concreta subvención no pueda ser objeto de un procedimiento de concurrencia competitiva. Y no está motivada, en segundo lugar,
el contenido de la misma, dado que tiene que ser aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Por tanto, desde doble punto de vista, entendemos que este sí que es un incumplimiento y que debería ser el procedimiento ordinario en cuanto al porcentaje muy superior si es en concurrencia competitiva. Por último, termino, y sin perjuicio de entrar en incumplimientos concretos que están perfectamente detallados en el informe, en el tema de la publicidad, que es otra de las patas básicas en este caso, del tema de las subvenciones. A diferencia de otros ayuntamientos, en este caso sí que hemos observado una falta de envío de información a la base de datos nacional de subvenciones de las subvenciones de explotación, que en este caso eran dos, la de transportes y la del club de golf, de las subvenciones a grupos políticos e igualmente de determinadas subvenciones nominativas, sobre todo aquellas que lo eran por un régimen de convenio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Bueno, pues suspendemos para despedir porque nosotros continuamos ahora con la ponencia para despedir al presidente y al consejero.